does that mean? To take something in. Okay, excellent. To absorb. Anyone? Everywhere, all the time. So what is ubiquitous assimilation? Always absorbing everything everywhere all the time. Well done, George. How are you to imagine anything if the images are always provided for you? Who here read 1984 last year? Good. Anyone? Meredith? Having two opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, ashamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. Hola muchachos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una ya quinta clase de filosofía en línea. Como siempre a través de nuestra plataforma online interactiva Edpuzzle. Continuaremos hoy todavía trabajando en esta unidad introductoria a la filosofía para conocer un poco de qué se trata nuestra disciplina, cuáles son sus características y ahora vamos a abordar el tema de cuáles son los métodos o los recursos a través de los cuales trabaja la filosofía. En la clase anterior explorábamos el tema de los orígenes de la filosofía, tanto en un sentido histórico, es decir, el comienzo, cuándo, de dónde se originó, como así también los orígenes antropológicos, a saber, las motivaciones por las cuales hombres y mujeres a lo largo de la historia se han sentido motivados y motivadas para iniciar la actividad filosófica. Sin embargo, tenemos que recordar que estas motivaciones, estos orígenes antropológicos, no constituyen más que apenas un impulso inicial para que las personas se sientan inclinadas a abordar inquietudes, sea acerca del sentido de su experiencia, el estado de cosas de la sociedad o la estructura y la naturaleza de la realidad. Pero no basta con eso para que la filosofía como tal exista. Finalmente, se trata de una disciplina compleja, compuesta por una miríada de textos, escuelas, doctrinas, perspectivas, nada de lo cual existiría si tuviéramos solamente este inicio, sea el asombro, la angustia o la duda. Ya un estudiante lo mencionaba en sus comentarios a la clase anterior,
Para que exista la filosofía no hace falta solamente el asombro, sino que también la determinación. En otras palabras, debe haber un trabajo sistemático, un esfuerzo consistente por tratar de alcanzar a través de la reflexión esta comprensión acerca de los problemas que la filosofía se plantea. Y esto es lo que nos lleva al contenido de esta clase. Hemos señalado que la filosofía no es una ciencia y que en consecuencia no puede operar a través del método científico. Sin embargo, nos engañaríamos si pensáramos que en consecuencia la filosofía carece de métodos o de recursos para llevar adelante su tarea. Y por supuesto que esto no es así. En la filosofía hay una variedad de métodos, de recursos, de herramientas, de estrategias que le permiten llevar adelante sus investigaciones. Y es que esto también lo hemos dicho, la filosofía, hacer filosofía no es solamente opinar. Es llevar adelante una reflexión metódica y disciplinada, con la pretensión de alcanzar una comprensión objetiva y razonable. En consecuencia, lo que haremos a lo largo de algunas clases será profundizar en las principales herramientas y metodologías utilizadas en filosofía. De manera que con ello nos iremos aproximando ya al cierre de esta unidad introductoria a qué es la filosofía. No dilatemos más esta introducción, espero que disfruten la clase y como siempre los invito a dejar al final sus comentarios, ideas u opiniones. Vamos con el contenido. Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth. Durante el siglo V a.C. vivió uno de los más renombrados filósofos de la Grecia clásica, Sócrates. Su impacto en la cultura, que se extiende hasta nuestros días, no deja de ser paradójico en la medida que en toda su vida como intelectual, hasta donde sabemos, Sócrates jamás dejó por escrito en ningún modo su doctrina o sus ideas. Por lo tanto, lo que conocemos de Sócrates se debe exclusivamente a su impacto como filósofo y educador. Tanto era el carisma y el magnetismo de esta figura socrática que produce un impacto profundo en uno de sus más notables discípulos, Platón, quien sí escribirá una multitud de textos en los cuales Sócrates suele figurar, sea como protagonista o cuando menos como una voz más de los personajes que dialogan dentro de los textos platónicos. Pero no se trata solamente de Platón. Sócrates va a impactar profundamente a la vida política de Atenas y también será connotado por su rivalidad con un grupo de pensadores llamados los sofistas, de quienes conversaremos en esta clase también. En esta clase no profundizaremos en las ideas de Sócrates, no entraremos en el contenido de su doctrina, ya que ello excede el tiempo que tenemos destinado a esta sesión. Pero si estamos haciendo la referencia a Sócrates es porque con él se instala uno de los métodos más emblemáticos de la filosofía, la mayéutica. Método que en los siglos posteriores servirá como referente obligado para la actividad filosófica. Sin embargo, para poder comprender plenamente el sentido de la mayéutica es preciso agregar un poco de contexto. Como señalábamos ya en nuestra tercera clase, en la Grecia clásica se reunían una serie de características que hacían propicio el nacimiento de la actividad filosófica y del pensamiento reflexivo en general. Ya que, como señalábamos, no solamente emerge la filosofía, sino que también las matemáticas, la historia y el arte en general. Se trata de un clima que favorece la participación pública, la divulgación del saber y la valoración de la cultura en general. ¡La verdad es belleza! ¡La belleza es verdad, señor! ¡Ay, estudian poesía! En mi escuela nunca hacemos eso. Pero la verdad puede ser muy amarga. ¿Cómo puede ser bello algo así? ¡Ay, le quitó lo bonito al poema! Desde muy antiguo, antes de que existiera la filosofía, ya desde aproximadamente el siglo X a.C., existía en Grecia un oficio muy curioso, el de los rapsodas. Los rapsodas eran pregoneros,
poetas recitadores que iban de polis en polis, asistiendo sea a espacios públicos como el ágora, que equivale en nuestros términos a una mezcla entre la plaza y el mercado, o espacios privados invitados por familias y personas adineradas de las ciudades para recitar las grandes gestas de los héroes griegos y de los seres mitológicos en tiempos primordiales. Historias que se encontraban reunidas en general en los relatos de Homero o de Hesíodo. Así, la virtud de los rapsodas no era solamente la de tener una gran memoria, sino que también la de ser capaces de exponer con gran belleza, energía y entusiasmo estos relatos mitológicos tan valiosos para la cultura griega. Asistir a la presentación de un rapsoda en esos tiempos era en cierto modo como ir al cine. Tanto era el entusiasmo y tanto era el carisma que imprimían a la presentación de estos relatos. En tiempos en donde todavía no existía la historia como disciplina y en donde primaba la transmisión oral del conocimiento, los rapsodas eran los grandes portadores de la memoria de su pueblo. Ahora, como ya sabemos, en el siglo VII emerge la filosofía, lo cual va a modificar un poco el panorama griego. De hecho, la tradición de estos poetas no desaparece. Está el ejemplo de Xenófanes, quien era al mismo tiempo rapsoda y filósofo. Pero es evidente que el surgimiento de esta clase de pensamiento mucho más reflexivo va a hacer que el interés de los griegos por la cultura, pero también por la belleza y expresividad del lenguaje, adquiera formas nuevas y sumamente interesantes. Así es como en el siglo V a.C. surge en Grecia un grupo de intelectuales muy interesantes llamados los sofistas. Al igual que los rapsodas, eran personas sumamente cultas, con una formación intelectual de excelencia, y que al igual que los viejos poetas, iban de ciudad en ciudad compartiendo su conocimiento a cambio de una remuneración, que en el caso de los sofistas no era una remuneración ya tan accesible, dado que su clientela eran fundamentalmente jóvenes de familias nobles. Pero siendo también muy hábiles en el arte de la oratoria, es decir, el arte de hablar de forma bella y expresiva, el interés de los sofistas era un poco diferente. Oídme defender mi causa y permaneced en silencio para que podáis oír. Creedme por mi honor. Creedme todos por mi honor y respetad mi honra a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos para poder juzgar mejor. ¿Quién hay aquí tan ruin que quiera ser esclavo? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan vil que no ame entrañablemente a su patria? Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido también. No se trataba ya de declamar los viejos poemas homéricos, sino que ante todo de formar a las juventudes y sobre todo educarlos en el arte de la deliberación pública. Cuestión que era tremendamente relevante, ya que, como recordarán, es en el siglo V a.C. que emerge en Grecia la democracia. Así, esta formación en el arte de la deliberación pública la realizan a través de una disciplina creada por Corax y Tisias, una disciplina llamada la retórica. ¿Qué es la retórica? Es el arte o la disciplina encargada de elaborar y efectuar discursos persuasivos con el propósito de obtener la adhesión de una audiencia. Cuando decimos persuasión, lo que estamos diciendo es que la adhesión que se logra en las personas se obtiene a través de recursos fundamentalmente emotivos. Oh, raciocinio ha sido buscar asilo en los irracionales. ¡Los hombres han perdido la razón! Cuando decimos persuasión, estamos diciendo que la adhesión que se logra en las personas se obtiene a través de recursos principalmente emocionales y estéticos. En consecuencia, lo que hacían los sofistas para divulgar su arte era asistir a espacios públicos para hacer demostraciones de discursos retóricos sumamente bellos. Así, por ejemplo, se cuenta que Gorgias, uno de los más grandes sofistas de la antigüedad, cuando llegaba a una ciudad, asistía al ágora o algún otro lugar importante de la polis y pronunciaba un discurso, por ejemplo, a favor de la guerra, y conmovía a las personas con imágenes,
con metáforas, con símbolos alusivos a la patria, la defensa de la ciudad, la valentía, el heroísmo, el honor. ¿Quién hay aquí tan vil que no ame entrañablemente a su patria? Por supuesto que era una sorpresa para las personas cuando asistían al mismo espacio al día siguiente y encontraban otra vez a Gorgias enunciando un bellísimo discurso, pero en esta ocasión en contra de la guerra. De allí que Protágoras, otro gran sofista, quien pensaba que la verdad dependía del punto de vista de cada uno, afirmara que la retórica se caracterizaba por transformar el argumento más débil en el argumento más fuerte. Históricamente los sofistas se han ganado una mala reputación, la cual se debe principalmente al testimonio que da de ellos Platón. Este filósofo acusa en reiteradas ocasiones a los sofistas en muy duros términos. Así, por ejemplo, en su diálogo El Sofista, los acusa de ser cazadores interesados de jóvenes ricos, mercaderes en asuntos referentes al alma, fabricantes y vendedores al detalle de conocimientos, atletas que compiten con la palabra y se muestran hábiles en el arte de la disputa. Detrás de estos ataques que Platón le hace a los sofistas hay varias razones. Bla, bla, deja el yo-yo y que otros hablen. Bla, 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 te pusiste aburrido tu opinión. Bla, bla, te ha flechado en el estúpido. Y te enamoraste de ti, compadre. Bla, 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 deja el yo-yo y que otros hablen. Bla, 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 te pusiste aburrido tu opinión. Bla, bla, y hablaste mucho, galán. Bla, 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 hágale espacio a los que vengan a actuar. Por una parte, esta acusación de que los sofistas cobraban por entregar su conocimiento, cuestión que en nuestros días no tiene nada de raro, pero también hay un ineludible repudio hacia ellos, ya que fueron sofistas los que estuvieron detrás de la condena a muerte a Sócrates. Pero este juicio a los sofistas no deja de ser injusto, ya que, por una parte, como decía, ellos eran personas sumamente cultas que contribuyeron a la divulgación de la cultura en la época griega. Además, la retórica es una disciplina que no solamente es muy interesante de conocer, sino que es también sumamente útil. La encontramos en la litigación en el ámbito jurídico, la encontramos en los discursos políticos, la encontramos en la publicidad, la encontramos en la propaganda y con reserva se puede utilizar también en el ámbito educativo. De hecho, yo les tengo que confesar que si estas videoclases que yo les presento les resultan tan interesantes es porque deliberadamente y en conocimiento de la disciplina estoy utilizando recursos retóricos para captar su atención para que de esa manera llegue a ustedes el contenido que les quiero ofrecer. Increíble. Con todo, frente a la popularidad que obtuvo la retórica en la época de la Grecia clásica, es que emerge la figura de Sócrates al declarar una intención radicalmente distinta a la que los sofistas tenían. Mientras que el esfuerzo de los sofistas era formar en el discurso persuasivo, la tarea del filósofo, en la opinión de Sócrates, es una sola: esclarecer la verdad por sobre todas las cosas. Así, lo que hace Sócrates cada vez que acude al espacio público es trenzarse en animadas discusiones con cualquier interlocutor que quisiera participar con él en esta búsqueda por la verdad. En estos debates, a Sócrates no le importaba hacer demostraciones retóricas, sino que verdaderamente discutir un problema para tratar de alumbrar o descubrir la verdad en torno a ese asunto. A esta dinámica Sócrates le llama la mayéutica, que literalmente en griego significa dar a luz, en una referencia clara al oficio que la madre de Sócrates tenía, que era partera, matrona. E per dirigere gli affari di Stato. Ai cittadini. E come si scelgono i cittadini che diventeranno i capi della città? Tirando a sorte? Con delle fave? Lo sai bene. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio, ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso? Siccome conosci tanto bene la politica, perché non ne fai tu stesso?
Sin ser una metodología rígida, lo cierto es que esta mayéutica tenía cierta estructura, la cual puede descomponerse en por lo menos 3 elementos fundamentales. Por una parte está la definición. Aquí Sócrates aspiraba a precisar el sentido exacto y verdadero en el cual debe entenderse un concepto o idea, despejando así nociones confusas en torno a este concepto para penetrar en la esencia de esa idea. En segundo lugar viene la ironía, cuyo propósito es poner en contradicción las ideas previas que tenemos en torno a ciertas cosas. Mediante preguntas, ejemplos, situaciones hipotéticas, lo que buscaba Sócrates era someter a prueba las ideas que tenía su interlocutor, para terminar demostrando que, en definitiva, lo que sabíamos en torno a ese tema era muy poco. Paso. De allí un clásico pensamiento de Sócrates, el reconocimiento de la ignorancia, esta famosa frase, solo sé que nada sé, y que enuncia que en la medida que reconocemos nuestra ignorancia, solo entonces estamos disponibles para verdaderamente adquirir alguna clase de conocimiento verdadero. Maravillosa jugada. Por último, cuando hemos llegado a esta constatación de nuestra ignorancia, es cuando verdaderamente podemos dar paso a la tercera fase de esta metodología, que es lo que verdaderamente le da nombre. La mayéutica es en verdad esta fase constructiva, el momento del diálogo en el cual, habiendo despejado nociones falsas, prejuicios, ideas incompletas, somos capaces a través de la interacción dialógica de dar luz a nuevos conceptos, de descubrir la verdad que hasta ese entonces se encontraba extraviada en la oscuridad de la ignorancia. Insisto en que el ánimo de Sócrates no es el de humillar a sus interlocutores. ¡Pero qué imbécil! Hacerlos parecer tontos, ignorantes, torpes. ¡Ay, pero qué idiota! El propósito de Sócrates es pedagógico. Trabaja sobre la convicción de que el interlocutor es capaz de llegar por sí mismo a la verdad, pero que ésta solamente va a salir a la luz en este intercambio, en este debate cooperativo en el cual ambos tenemos una intención genuina, verdaderamente resolver el problema y acceder a cierta verdad. Es por esto que es inevitable enunciar a la mayéutica como una de las principales metodologías de la filosofía. Su contraste con la retórica nos permite mostrar que la filosofía no se trata simplemente de compartir convicciones en un lenguaje sofisticado, en bellas imágenes retóricas, ni mucho menos de generar un gran impacto en la audiencia. Por el contrario, revela una estrategia que tiene el interés explícito de apuntar a la verdad, a través de un proceso sucesivo de precisión de conceptos, depuración y refutación de ideas carentes de fundamento y de construcción cooperativa de certeza, significado y comprensión. Su impacto es tal que serán muchos los filósofos posteriores que utilizarán el diálogo como formato elegido para sus obras. No solamente Platón, también Cicerón, San Agustín, Boecio, Berkeley, Hume, Rousseau, entre otros. Pero más allá del diálogo como formato de redacción, el hecho es que Sócrates consolida, porque no vamos a decir que inventó la rueda, pero sí le dio una forma eficiente, el diálogo como forma preferente de pesquisar la verdad en el ámbito filosófico. No es raro que posterior a Sócrates emerjan en Grecia una variedad de escuelas que cultivarán el diálogo como metodología preferente para su actividad, sea la Academia de Platón, la escuela peripatética de Aristóteles, la escuela estoica, la escuela epicúrea, entre otras. Y aunque en la actualidad, 25 siglos después de Sócrates, la filosofía se ha transformado en una actividad mucho más confinada a espacios académicos, el diálogo no ha perdido su vigencia. Siguen proliferando simposios y congresos en donde la discusión es lo que anima la construcción de conocimiento. En las salas de clases de todo el mundo es el diálogo con los estudiantes lo que los entusiasma para aproximarse a la filosofía, y es por cierto lo que extraño de esta modalidad online. Por eso los invito a las tutorías, e incluso en tiempos de pandemia el diálogo no se ha callado. Te invito a sumarte al diálogo. Siempre hay espacio para uno más en la mesa. Momento de las palabras finales. For millions of years, mankind lived just like the animals.
something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. Durante esta clase hemos explorado en uno de los métodos preferentes de la filosofía, el diálogo, expuesto en el modelo ejemplar de Sócrates, la mayéutica. Hemos mostrado que en oposición a la belleza de la oratoria y la persuasión de la retórica, la filosofía pretende en el diálogo algo más que bellas palabras. Aspira a la verdad, a la comprensión y al entendimiento. Y qué valioso poner esto sobre la mesa, en tiempos en donde nos amenaza la sombra del individualismo, de las posturas extremas e intolerantes, de la ignorancia instalada a través de la posverdad. Vale la pena retomar la conversación franca y en serio. El diálogo filosófico nos invita a dejar atrás el temor a tropezar y a extraviarnos, y a abrazar en cambio la esperanza de encontrarnos. Mi nombre es Patricio González, espero que hayan disfrutado esta clase y espero verlos también en la próxima sesión. Sigamos conversando. It doesn't have to be like this. All we need to do is make sure we keep talking.